Bueno, hola a todos, espero que estén supremamente bien. Soy Gustavo Valenzuela, Criptolor, y les voy a dejar un análisis que hice del año pasado según los movimientos de Bitcoin después de cada halving, ¿vale? Entonces, arrancamos en el halving anterior y sacando las estadísticas de subida y de bajada, nos encontramos que en su mayoría la subida que tiene se realiza en los 2 primeros años, ¿sí? O en los meses de los 2 primeros años. Después de esto, en los halving anteriores han tenido una caída entre el 83 al 84% han sido las mayores bajadas que tiene el ciclo del halving. Y se recupera después de tocar el mínimo de ese halving, se recupera más o menos un 150% para cerrar ese ciclo del halving e iniciar nuevamente. Entonces, si miramos cómo vamos según el ciclo del momento, lo primero que encontramos es que arrancamos en el mes de mayo del 2020 el proceso de subida de los 2 años de subida del ciclo del halving. La franja verde es, según los años anteriores, la zona donde generalmente sube el Bitcoin. El ciclo rojo o la franja roja es la zona donde baja el valor del Bitcoin y la franja azul es donde se estabiliza para cerrar generalmente por arriba del mínimo que se hace en el menor precio de ese ciclo del halving. Entonces les voy a explicar lo que encontré. Lo primero es que se había marcado la zona de $84,000 como la zona a alcanzar en este halving o la zona donde el precio iba a llegar en su parte más alta, la cual se invalida llegando a una zona de $68,000. Y se había marcado la zona de 15,000 como la zona menor a la que debe llegar el precio en el ciclo del halving de este periodo, la cual puede llegar a invalidarse teniendo en cuenta que si el máximo esperado en este halving no se cumplió, pues puede que el mínimo esperado tampoco se cumple. Pero si miramos y hacemos y vamos a mirar cuánto faltó para que llegara a esa zona, si miramos cuánto faltó para que llegara, entonces vamos a ver con esta figura, regálame un momento, busco un rectángulo. Entonces, este rectángulo me marca lo que faltó subir el precio para que llegara. Quiere decir que si lo pongo en esta zona inferior, donde el precio en su etapa menor debería llegar, quiere decir que si el ciclo se ha achicado, la subida y la bajada se han achicado, podemos estar en este momento en los mínimos del periodo de este ciclo del halving. ¿Listo? Podemos estar en este momento en los mínimos del periodo de este ciclo del halving. Se invalidaría la parte superior, la parte inferior y podríamos llegar a decir que estamos en una zona cercana a los mínimos que vamos a tener en todo el ciclo del halving. También que es importante, se esperaba que el cierre del halving se diera hacia los $31,200, pero nuevamente, como se invalidaron los niveles iniciales, vamos a colocarlo aquí y vamos a decir que el cierre de este ciclo puede estar alrededor de los $46,000. Si vamos a años anteriores, miremos cómo fue el halving anterior. Vamos a observarlo aquí. Este fue el halving anterior. Nos dimos cuenta que en esta zona de los $3,000 es donde alcanzamos el nivel inferior y desde ahí empieza una recuperación con una lateralización cerrando en los niveles. Entonces, podemos llegar a ver, yendo de vuelta al ciclo en el que estamos en este momento, que vamos a ver en esta jornada una serie de movimientos, ¿sí? Una serie de movimientos en donde muy posiblemente ya no vamos a inferiores por debajo de 30,000 o 29,000, ¿sí? Hasta llegar a un cierre
alrededor de los 46.000 en el ciclo del halving, el cual se estaría dando en el 2024, hacia principios del 2024. ¿Listo? Entonces, les dejo este análisis. No quiere decir que se vaya a cumplir o que no se vaya a cumplir. Este es un análisis tomando todos los datos que tenemos de referente de los halving anteriores para que con sus estadísticas y con estos datos estadísticos podamos llegar a mirar que de cumplirse los movimientos del halving como se cumplieron en ocasiones anteriores, podemos tomar estos como referencia. Pero hay un aspecto, miren este tan importante. Esta era la zona donde esperábamos que se terminara la subida y miren cómo efectivamente termina en esta zona. Casi que concuerda totalmente con el día alcista o el día entre donde terminaba el alza del primer ciclo o del primer periodo con la baja. Se había marcado exactamente el 24, entre el 24 y el 29 de octubre y terminó, les voy a decir exactamente dónde se había marcado en esta zona, 25 de octubre y terminó el 11 de noviembre. Entonces ahí pudimos tomar esta zona como una zona de peligro, la tomamos los que estábamos analizando con este análisis, tomamos como esta zona de precaución porque se podía venir una bajada, la cual efectivamente no nos tomó por sorpresa, llevando y arrancando una tendencia bajista, la cual estamos esperando que nos lleve a los 15.000 si se valida la bajada del 84% con respecto a los halving anteriores o llevando a el precio a contraerse ya que no alcanzó el máximo superior que esperábamos y que estemos buscando en esta zona los mínimos esperados. Entonces, amigos, les dejo este análisis. Me gustaría saber qué opinan ustedes de esta información y un gran abrazo para todos. Soy Gustavo Valenzuela, Criptolor, y recuerden, las decisiones en activos financieros son decisiones personales de mucha responsabilidad y con esto solamente les voy a dejar un análisis totalmente informativo con el cual pido que no vayan a tomar decisiones ni de compra ni de venta sin ir primero a hacer ustedes su propio análisis. Un gran abrazo.